Hola, ¿cómo están? Les mando un abrazo enorme. Los invito a que puedan conectarse. Vamos a comenzar con la última parte de esta enseñanza que llevo impartiendo en estos días acerca de Pitón. El primer día estuvimos hablando puntualmente del espíritu de Pitón, del tema de las adicciones, de las enfermedades, también hablamos un poco del miedo también. Y anoche nos enfocamos puntualmente en Pharmakeia. Y bueno, se extendió un poquito la clase porque en realidad más que una prédica, esto no es una prédica, es una enseñanza, es una clase. Y anoche estuvimos hablando acerca de Pharmakeia, el origen de la palabra. Entendemos que aparece muchas veces ahí en el Nuevo Testamento y aparece como con la traducción de hechicería, pero estuvimos viendo el tipo de hechicería que es Pharmakeia y cómo opera también con Mamón, con este príncipe que tiene que ver con las riquezas, y vemos cómo en la industria de los fármacos, ¿sí? La industria de los laboratorios, ¿sí? La industria de la salud, podríamos decir, es una de las principales industrias que hay en todo el mundo, ¿sí? Lo que genera más riquezas en todo el mundo. Y vemos que no es casualidad que así como están la industria de los laboratorios, el narcotráfico también es otra de las cosas que generan más recursos en el mundo, y obviamente que son cosas que afectan terriblemente al bien de la humanidad. Pero bueno, vamos a comenzar ahora la última parte. Saludo a la gente que se está conectando, les mando un abrazo. Hay gente de Comodoro, los pastores allí son fieles, un abrazo para ustedes, y todos los que son de casa también les mando un abrazo. Y creemos que algo muy importante se va a romper en esta noche, si toda miseria, toda estructura que nos ha atado al espíritu de Mamón, ¿sí? Hoy lo vamos a sacar a luz, voy a enseñar acerca de eso, que a veces no se toca mucho en las iglesias porque es como un tema muy delicado, el tema del dinero, pero que es tan importante que nosotros podamos ser libres de las ataduras financieras para poder entrar a la prosperidad donde Dios nos quiere llevar. Así es que voy a comenzar retomando un poco lo que hablamos ayer. Ayer estuvimos hablando de este espíritu de Pitón, de este espíritu de hechicería. ¿Sí? Vuelvo a repetir, cuando hablamos de Pitón hablamos de hechicería, cuando hablamos de Pharmakeia hablamos de hechicería. Y hoy vamos a hablar de Mamón también, ¿sí? Como una hechicería. Hemos visto que uno de los simbolismos que se usa siempre para la hechicería es la serpiente. Y me ha tocado orar, interceder por lugares, por regiones, y me ha pasado más de un par de veces que he estado intercediendo por un lugar y el Señor me muestra una serpiente blanca, albina podríamos decir, y que siempre está relacionada con las riquezas. Entonces, de ahí en adelante empecé a identificar, eso, me acuerdo que tuve una visión hace muchos años, intercediendo por acá en mi ciudad de Neuquén, en un lugar específico, vi esta serpiente ahí levantada, pero me llamó la atención porque era blanca, ¿sí? Y tenía como dos hijitas así, también blancas. Y hace poco también tuve un sueño donde veía también una serpiente blanca y que tiene que ver con las riquezas. Sabemos que el espíritu de Mamón no es solamente un espíritu que te empobrece, sino que también te puede enriquecer. Pero el problema de este espíritu es que te genera un amor al dinero que delante de Dios es totalmente equivocado, o sea, está fuera del diseño de Dios. Por eso que Jesús, imagínense, es tan importante este demonio, que Jesús se dio el trabajo de enseñar acerca de eso y les dijo a la gente: ustedes no pueden servir a Dios señores, porque van a amar a uno y van a aborrecer al otro, o van a aborrecer a este y a amar al otro. Entonces, imagínense cuán trascendente era incluso en la época de Jesús, ¿sí? Donde la gente ya tenía en su corazón a este espíritu Mamón, que Jesús tuvo que dar esta enseñanza. Y bueno, hoy no son las cosas muy diferentes. Hay gente de Chosmalal que está saludando, un abrazo. Miren, ayer me habían mandado, antes que me olvide, la gente de dónde era la gente que estaba conectada, y la verdad que quiero saludarlos porque anoche había gente de Neuquén, de Plotier, de Osorno, de Rincón de los Sauces, de Lanús, Comodoro, de Lolol en Chile, Río Bueno, Chile, Temuco, Chile, gente de Buenos Aires, de General Hacha, La Pampa, de Chosmalal, de Puerto Madryn, de Bahía Blanca y de Malargüe. Así que toda esa gente que estuvo conectada anoche, no puedo ir leyendo todos los saludos, trato por ahí
de ir viendo un poco, pero les mando un abrazo y gracias por conectarse, y sí que Dios va a premiar el hambre por su palabra, el hambre por prepararnos. Sabemos que son días donde debemos prepararnos para lo que se viene, estamos viviendo días difíciles, ¿sí? Y cuando lo vemos de una postura bíblica, ¿sí? Y vemos que en el mundo las cosas no van a mejorar, sino que van a empeorar. Por eso que nosotros, que somos la iglesia, somos la luz de este mundo y debemos tener la claridad para poder estar preparados para lo que se viene, ¿sí? Bien, quiero retomar un poquito lo que estuvimos hablando ayer. ¿Se acuerdan de este espíritu de Pitón? Estuvimos hablando de la alquimia, que por primera vez aparece la panacea universal, en donde vemos el símbolo del caduceo, ¿sí? No es cauceo, alguien me puso ayer cauceo, no, es caduceo, que aparece como el símbolo de la salud. Lo vemos ahí en el mapa de la ONU también muy claramente, que es la vara con la serpiente ahí entrelazada, o a veces son las dos serpientes, es lo mismo, ese mismo símbolo. Entonces vimos ahí desde el principio ya de los egipcios, Babilonia también, e incluso los chinos estuvieron muy involucrados también. Anoche creo que no lo mencioné, con todo esto de las alquimias. Ustedes saben que en China son expertos también en estas curaciones raras, en los elixir y todas estas cosas que hablamos ayer que tienen que ver con la alquimia. Ellos también son muy expertos en esto, y no es casualidad que este brote del virus, ¿sí?, haya tenido un origen desde allí. Miren, hay muchas cosas que se dicen y se dicen por internet. O sea, hoy nosotros lo que vemos por internet no podemos afirmarlo un 100%, pero hay muchos rumores de que este virus se originó en un laboratorio de China puntualmente, pero no que lo hicieron los chinos, o sea, sino que era otro país que estaba financiando a esta gente para que elaboraran el virus. O sea, bueno, son cosas que tenemos que estudiar, tenemos que preguntar a Dios, tampoco creer todo lo que nos dicen el internet y tampoco creer todo lo que nos dicen los noticieros, porque la verdad que todo está adulterado. Pero bien, no voy a hablar del coronavirus, por lo menos todavía no. Entonces quiero hablarles ahora de este espíritu de Mamón, que tiene que ver con las riquezas, que tiene que ver con el dinero, que tiene que ver con los recursos que están sobre la tierra, y que nosotros sabemos que lamentablemente esos recursos no están en las manos de la iglesia. El principal porcentaje de las riquezas están en familias, y que quizás no son muchas familias, sino que son muy poquitas familias que tienen el Fondo Monetario Internacional. Sabemos que el Fondo Monetario Internacional no lo maneja Estados Unidos, sino que tiene sus agentes que trabajan para él, pero ahí hablamos de familias importantísimas que tienen los principales recursos de la tierra en sus manos, y eso ha sido así por generaciones. ¿Sí? Ayer nombraba algunas de estas familias que están involucradas con el tema de los laboratorios, que son los Rockefeller, ¿sí? Pero también en este Fondo Monetario Internacional encontramos familias muy famosas como los Rothschild. Miren, para esos temas hay que hablar bastante, porque ellos están muy ligados a la masonería, están muy ligados al sionismo incluso. Sí, que el sionismo no tiene nada que ver con los judíos, ¿sí? Es otro tipo de movimiento político y que no es ni siquiera muy religioso. Pero no tiene nada que ver con los judíos. O sea, no es que yo estoy, cuando hablo en ese sentido, no es que tengo un espíritu antisemita ni nada por el estilo. Yo amo al pueblo judío, al pueblo de Israel, pero hay un movimiento sionista donde hay ciertas personas que también y que tienen raíces judías, pero que no son judíos. O sea, me refiero, son judíos quizás por linaje, ¿sí?, por genética, pero sus creencias no son judías. Ustedes saben que muchos de los judíos, sobre todo los que estaban repartidos en la diáspora, estaban mezclados sus doctrinas con lo esotérico, y uno de esos judíos era Rothschild, que fue un hombre, un banquero, que la verdad que se enriqueció a su familia, y todos dicen, pero era judío. Sí, pero era un judío que era brujo. O sea, él creía en el ojo que todo lo ve, en toda la cultura egipcia. De hecho, en su negocio tenía símbolos de la masonería. O sea, quiero hacer esa diferencia, porque no es que van todos en el mismo contexto, sino que hay de todo, ¿sí? Entonces, para que todos sepan. Bien, volviendo al tema,
esto del dinero que está tan mal distribuido, bueno, también está muy mezclado con la hechicería, ¿sí? Sino que o sea, está, todo es parte de una trama, de una maquinación, tal cual como lo es la industria de los fármacos, tal cual como lo es el espíritu de Pitón, y que es una serpiente que te quiere envolver hasta asfixiarte. Y así muchas veces ocurre con el tema de las finanzas, ¿sí? Llega un punto donde las personas están tan afligidas, están tan oprimidas por el tema financiero que algunos hasta terminan suicidándose, otros terminan los matrimonios. Miren, más del 90% de los matrimonios se separan por dinero, no por infidelidad, imagínense, y otras cosas más que pasan por el tema del dinero, de las finanzas. Por eso que es importante que entendamos nosotros el origen hechicero de este tema, ¿sí? A veces, como les decía, en las iglesias no se predica el dinero porque la gente se ofende. No, que ya van a empezar a pedir plata. Olvídate, yo acá no te voy a pedir plata, así que quédate tranquilo. Pero es importante que conozcamos la verdad que dice la palabra que nos hace libres. Y necesitamos ser libres de toda trampa del enemigo. Entonces, ayer estuvimos hablando del dios Mercurio. ¿Se acuerdan que fue el primero que estableció los hospitales como hoy los conocemos en el mundo moderno, donde estaban los clines, que eran las clínicas, que eran las habitaciones? Estaba Higeia, que era la hija de Esculapio, en donde ella representaba la higiene, que nosotros conocemos hoy como la higiene o la medicina preventiva, y también tiene que ver con la enfermería, que era la que le preparaba a Esculapio los pacientes y después se los entregaba, se los ofrendaba a Esculapio, ¿sí? Y Esculapio, a través de las pócimas y los brebajes y toda la hechicería, ¿se acuerdan que les conté? Lo que él hacía era pactarlos, y esta gente despertaban, ¿sí?, del éxtasis o de la pócima con una experiencia espiritual, y decían que en esa experiencia espiritual los había picado la serpiente, ¿sí? Y eso tiene que ver con las jeringas, con las vacunas. Estuvimos hablando ayer de todas esas cosas, con la terapia hormonal que hoy se ofrece para la gente trans, que sabemos que les arruina la vida, no solamente su vida mental, sino que también la física, le trae un montón de contraindicaciones, lo hablamos ayer, en fin. Entonces, yo quiero hablar de este personaje, de este dios Mercurio. Cuando nosotros estudiamos los tronos del zodíaco, las casas astrales, ¿sí?, que nosotros, la gente de la escuela Jaquet, lo ve en tercer año, pasamos por el trono de Virgo, y el trono de Virgo justamente está ligado a... ¿Cuántos son de Virgo acá? Espero que nadie levante la mano porque ya estamos en Cristo ahora, pero bueno, siempre hago esa broma. Bueno, cuando hablamos del trono de Virgo, el trono que ocupa, el dios que ocupa ese trono es el dios Mercurio, que justamente es este que estamos hablando, que trabaja con Hermes. ¿Se acuerdan que hablamos también ayer de Hermes? ¿Sí? Hermes estuvo o se casa con la reina, o con la diosa, Afrodita, y de ahí salen los hermafrodita, ¿sí?, que tuvo una mezcla también de hechicerías, de iniquidades, de cosas ancestrales que se establecen y que lamentablemente se manifiestan físicamente con malformaciones, como es en este caso, ¿sí?, la gente hermafrodita. O sea, todo viene por iniquidades y por esto de las alquimias de esta mezcla. Entonces, es una doctrina muy usada, todas estas cosas son muy usadas por los masones, por eso que Mamón está muy ligado y es muy adorado por la masonería. En algún momento también enseño masonería en la escuela Jaquet, en segundo año. En algún momento quizás podríamos hablarlo por acá, pero deben entender que los masones no van a recibir a una persona de escasos recursos como para ser parte de su logia, a no ser que sea muy bueno en el arte o en el deporte, pero sí van a recibir a gente muy intelectual, que tenga dinero, o sea, porque a eso ellos apuntan, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de este dios Mercurio, hablamos de Hermes también, no podemos dejar de hablar de Hermes y de toda esta doctrina que atrae a los masones y a los rosacruces puntualmente. Y miren, el trono de Mercurio se simboliza, ¿sí?, con una joven con una espiga, que es la diosa romana Ceres, ¿sí? Ceres es una diosa que tiene que ver con las cosechas. Entonces acá es donde entra la parte monetaria, ella es la diosa de las cosechas, ¿sí? La diosa de la abundancia vendría a ser, o la diosa de los granos, ¿sí?, granos de trigo que representan la cosecha de las naciones en su tiempo, ¿no? Entonces, este dios Mercurio
ayer lo hablamos también, tiene que ver con la alquimia y es una mezcla de la filosofía, la metalurgia, el misticismo, el espiritualismo, la medicina, la química, y todo ese conjunto es la alquimia. Ayer estuvimos hablando también de la medicina moderna o de la alquimia moderna, que es esto del transhumanismo, de cómo poco a poco nos quieren hacer personas trans, personas que seamos mitad persona y mitad otra cosa, ¿sí? Poniéndonos dispositivos. Miren, la otra vez veía un ejemplo de un hombre que tenía problemas de audición, había tenido un accidente y perdió el oído, y habían hecho un experimento y habían, no sé cómo, habían probado sacarle el oído a un delfín, que sabemos que es uno de los animales que tiene mejor sistema auditivo, y se lo ponían al tipo en el oído. Entonces uno dice, wow, pero qué avance que tiene la ciencia. Sí, pero detrás de todo eso es mixtura. Eso ya pasa a ser una persona híbrida, porque tiene algo que es ajeno. O sea, imagínense, era de un animal, ¿sí? Y se lo pusieron o sea, es como raro, ¿no? Pero bueno, creo que ayer hablábamos de la guerra de los últimos tiempos, que no va a ser con pistolas, con metralletas, sino que va a ser con epidemias, como lo que estamos viviendo hoy, va a ser con bombas biológicas, ¿sí? Bombas químicas. Y todo eso nos va a llevar a que nos quieran implantar sistemas. Estuvimos hablando ayer de las vacunas, ¿sí? Justamente que tiene que ver con lo mismo, donde te inyectan algo que vos no sabés qué es, ¿sí? Y que dicen que muchos, miren, estuve viendo unos reportajes, insisto, en estos reportajes no podemos ver la fuente, no podemos decir es 100% confiable, algunos son fundamentados en estudios que tampoco son tan profundos porque es todo muy hermético, no se puede indagar bien, pero algunos dicen que el propósito, uno de los planes del plan del nuevo orden mundial es controlar a todas las personas, ¿sí? Por un ordenador, por un computador. Así como hoy por hoy hay, ponele, vos te compras un aire acondicionado y vos estás en tu trabajo y lo programás con tu celular para que cuando llegues, y lo prendes, no sé, 20 minutos antes de llegar, para que cuando llegue a tu casa ya estás conectado, ya está prendido, vos llegas, está todo prendido, todo el ambiente frío, como vos querías. Y eso es la tecnología, ¿no? A través del Wi-Fi. Bueno, algunas personas dicen que eso es lo que quieren hacer con las personas, con los humanos, o sea, conectar nuestro cerebro a una red de Wi-Fi, cosa que seamos máquinas, ¿sí? Que ellos gobiernen toda nuestra vida. O sea, eso es uno de los planes del anticristo y nosotros como hijos de Dios lo tenemos que saber. O sea, creo que desde hace mucho tiempo sabemos todo lo de la marca de la bestia. Sí, bueno, esas marcas creo que no va a ser un tatuaje que te van a hacer, sino que va a ser justamente este tipo de cosas donde te van a inyectar algo para poder controlar tu mente, ¿sí? Y va a tener un dispositivo dentro de tu mente. O sea, por eso que debemos prepararnos para que estar atentos a todas estas cosas, ¿sí? Y que, bueno, que Dios nos ayude, chicos. Dios, yo sé que nos va a dar estrategias para poder ser libres de toda esta persecución. Bien, no voy a entrar más en ese tema porque es muy largo. Bien, entonces decíamos que todo eso tiene que ver con la masonería, ¿no? También Mercurio se define como el dios del comercio, ¿sí? Acá otra vez entra el dinero, los recursos. También trabaja con la diosa Maya, que es la diosa de la fertilidad y la curación. Otra vez vemos la pitonisa metida acá, ¿sí? Como nombre de Maya, ¿sí? Nada que ver con los mayas de México, sino que es con I, Maya. Entonces dice que es la diosa de la fertilidad y la curación. Otra vez Pitón manifestándose de esta manera. Cómo ellos oprimen a través de la esclavitud, ¿sí? Porque cuando la gente tiene que trabajar y trabajar mucho para ganar un sueldo, ¿sí? Hay gente que no tiene vida, ¿sí? No tiene vida después de eso. Hoy vemos que con toda esta cuarentena hay mucha gente que hace home office, que está re bueno, vos puedes trabajar desde tu casa, pero hay otra gente que no tiene esos beneficios. ¿Por qué? Porque vive del día. Entonces ahí nos damos cuenta de que hay todo un sistema que gobierna las masas y que siempre hay gente que sale perjudicada. Entonces es un sistema de esclavitud, también es un sistema de indignidad, porque a veces los trabajadores se tienen que humillar, tienen que soportar un montón de situaciones muy complejas, situaciones que son denigrantes en realidad, pero lo tienen que aceptar porque necesitan llevar la plata para su familia.
Y por otro lado tienen que ver con el robo, porque siempre te roban, ¿sí? Siempre te roban, qué sé yo, desde las organizaciones gubernamentales, siempre hay alguien que te saca una tajada de tu esfuerzo, ¿no? Y obviamente que también el fracaso, eso frustra a muchas personas y así opera este demonio para controlar la mente de las personas. Ya dije que este espíritu de Mamón está ligado con el dios Mercurio y trabaja también junto con la pitonisa, con una serpiente que te envuelve, te oprime, como que chupa tus fuerzas, absorbe tus fuerzas, y gente que a los 50 años ya está cansado, no quiere saber más de la vida. ¿Por qué? Porque tuvo que empezar a trabajar desde muy pequeño y lo peor de eso no es el trabajar, sino que tiene que ver con que no tienen al final la paga que querrían tener. O sea, ponele que vos querés cobrar tanta plata y eso es lo que te prometieron, pero de ese sueldo te descuentan una cosa, te descuentan otra, te descuentan acá, y ayer hablábamos, si algo se enfermó, si alguien se enfermó en tu casa, tiene que ir una porción de su dinero para farmaqueia. Si te rompió el auto, otra porción para allá. Si te rompió el lavarropa, entonces al final nunca puedes concretar tus proyectos, concretar tus sueños. Entonces eso pasa cuando la gente está bajo este espíritu o esta influencia de Mamón, ¿sí? Mamón es el que te rompe la heladera, el que te rompe el auto, ¿sí? El que continuamente está generando para que tus riquezas se pierdan. Ya vamos a hablar de eso en un momento. Bien, ¿sí? Seguimos entonces. Tiene que ver con la magia, con los hechizos, es el escribano sagrado, el escribano. Este es el que te sube los impuestos, el que gobierna la bolsa de comercio, ¿sí? Que está metido ahí en eso. Y también, miren, y toda esta cultura de Hermes, recuerden que Hermes era como el orador, el que tiene que ver con este orador, y esto del orador es como el charlatán, ¿viste? En Chile se usa ese término, este me está vendiendo la pomada. O sea, como que te está chamullando, te está diciendo algo que no es. Bueno, tiene que ver con esto de los charlatanes y que tiene que ver con Hermes, estos estafadores. Sí, que te prometen una cosa, pero en realidad hay otra. Bueno, eso también se mueve en este mundo, ¿no? Este mundo que está ligado con Mamón. También sus características. Miren, esto es importante. Es uno de los espíritus que impide la prosperidad que Dios te promete. Nosotros en la Biblia tenemos lleno de promesas que hablan de prosperidad, que hablan de que somos o sea, de que no vamos a tener escasez, que va a haber abundancia, pero a veces eso no se vive dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque estamos ligados al espíritu de Mamón. Ya vamos a hablar de eso. Entonces este es uno de los demonios que impide la prosperidad que Dios nos promete. También, miren, se manifestó Hermes como el primero que robaba los vacunos, ¿sí? O que a Apolo se los robaba, entonces Apolo se quedaba sin sacrificio. Y esa es una de las tácticas más importantes que hace Mamón, ¿sí? O Mercurio, como le queramos llamar, que roba el sacrificio que yo le iba a dar a Dios, viene él y te lo roba. ¿Sí? Hay mucha gente que a veces le pasa, no, este mes sí voy a dar mis diezmos, o voy a dar una siembra en la casa del Señor, o voy a ayudar a tal persona, pero este es como que, y para impedir eso, para que vos no seas bendecido, algo tramó, ¿sí? Te inventó algo que te rompió el lavarropa, te rompió el auto. Entonces al final esa plata que tenías destinada para darle ese sacrificio, terminaste para al final dársela a él. O sea, tuviste que arreglar eso y ya te quedaste con, ¿sí? te tuviste que gastar la plata. Si hay gente que dice, no, iba a diezmar, pero al final me tuve que gastar la plata. Siempre me pasa algo. O iba a dar una ofrenda, pero no pude porque se me rompió esto, se me enfermó el hijo. O sea, pasa por esto, porque hay ataduras con Mamón, con este dios de las riquezas. También, miren, ¿cuáles son sus características físicas, su aspecto, ¿sí? De Mercurio? Sandalias, sombrero alado, ya dije ayer que tenía ese sombrero con alitas, el cetro con el caduceo, ¿sí? Y también las medicinas mágicas. Siempre está ligado todavía a estas medicinas mágicas. Pero fíjense, miren, cuando yo enseño de los tronos, ¿sí? Hablamos de los tronos del zodíaco, ¿sí? Sabemos que el año tiene 12 meses y cada uno de esos meses está gobernado por uno de los tronos que son dioses griegos, ¿no? Entonces, este dios Mercurio es el dios que financia a todos los otros tronos,
Imagínate, o sea, es el financiador, el financista de Aries, de Tauro, de Cáncer, de Géminis, de todos los otros meses. O sea, imagínate cómo controla el dinero para que los otros puedan hacer sus macanas, ¿no? Bien, vamos a hablar puntualmente de Mamón, ¿sí? La palabra nos enseña que Jesús, ya dije cómo era tan importante este Dios falso, que Jesús tuvo que decirlo, bueno, decíanse, o sea, no pueden servir a dos dioses, o sirven a Dios o a Mamón, y él lo llamó por primera vez Mamón, y lo traducen algunos como riquezas, ¿sí? Como bienes, como propiedades, como recursos, tiene que ver con eso. También otra de las traducciones es dinero, también. Miren, esta traducción está mejor, dice, aquello sobre lo cual uno deposita su confianza. Miren, ¿cuánta gente deposita su confianza en Mamón? El dinero no es malo. Todos necesitamos dinero para hacer cosas, para comprar, para prosperar, para crecer, lo mismo para darle sacrificio a Dios. Pero el dinero no es malo, lo que es malo es cuando mi corazón está atado al dinero. Sí, ya vamos a hablar de eso. Entonces, dice, aquello sobre lo cual uno deposita su confianza. También significa aquello que sostiene o nutre al hombre. O sea, si tu vida está sustentada o sostenida por Mamón, estás atado a Mamón, ¿sí? Ahora, si tu vida está sustentada y nutrida por Dios, estamos bien, ¿sí? También otra traducción sería depositar, estar firme, ¿sí? De que algo es confiable, fuerte, duradero e incluso eterno. Mucha gente aferrada al dinero. Hemos visto casos de gente que se suicida por dinero. Miren, hoy por hoy vemos que el dinero a muchos no les está sirviendo. Con todo esto de la pandemia, mucha gente tiene mucha plata guardada y no la puede gastar, no puede ir de vacaciones, no puede ni siquiera ponerse los perfumes carísimos, nada de eso sirve. ¿Por qué? Por lo que se está viviendo. Entonces hay ídolos que hoy están cayendo, lo dije el otro día, hay ídolos de Babilonia que hoy están cayendo con todo lo que está pasando. Si bien es triste, es terrible, pero hay ídolos que están cayendo. Entonces, cuando hablamos de Mamón, hablamos de que algunos creen que lo ponen a la misma altura de Dios, e incluso mayor que Dios, ¿sí? Entonces, hasta creen que es un Dios confiable, que es bueno, que es fiel, que Mamón va a ser fiel, en fin, ¿sí? Miren, también la Biblia lo habla como el que se mueve, el que opera en el presente siglo malo, ¿sí? Que es un siglo malo, ¿por qué? Porque está lleno de maldades, lleno de perversión. Nosotros entendemos que, y mucha gente se aferra a esto, de que el dinero es poder, ¿sí? El dinero es poder. Y es verdad, teniendo dinero puedo conseguir algunas cosas, pero ese poder tiene un límite, siempre va a tener un límite, y ese límite lo va a poner Dios, el Todopoderoso. Pero aún así, cuando la gente tiene poder, ¿por qué la gente busca tener dinero? Porque en realidad lo que buscan es el poder. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de la alquimia y cómo a través de la piedra filosofal ellos buscaban encontrar el secreto para convertir los metales en oro? Y ahí viene todo un origen de hechicería y de brujería y de cosas que se manifiestan, ¿no? Entonces, ¿por qué el hombre desde el principio está en la búsqueda del oro, en la búsqueda del poder? Porque teniendo poder se siente independiente, ¿sí? Se siente con capacidad de controlar y dominar a otros, ¿sí? Eso es lo que busca el hombre, un autoritarismo, ¿sí? Incluso se conoce como el despotismo, ¿sí? Gente que se aprovecha de su sistema financiero para humillar a otros, ¿sí? Para denigrar a otras personas, ¿sí? Que teniendo abundancia de muchas cosas, ve al otro que está sufriendo, le da lo mismo, o sea, no, porque vos sos un esclavo, yo no, yo tengo otros beneficios. Entonces todas esas cosas tienen que ver con el amor al dinero. También como que da hasta un sentido de protección, ¿sí? Teniendo dinero como que, ay, bueno, te sentís tranquilo, te sentís protegido, como que todo va a estar bien. También te da estatus social. Hoy muchas de las cosas se mueven por el estatus, como te ven, te tratan. No debería ser así, pero lamentablemente es así, ¿sí? Te da estabilidad, te da aprobación delante de la gente, ¿sí? Mucha gente, yo creo en que hay que arreglarse, hay que estar bien presentable, por supuesto somos hijos de Dios, pero cuando eso supera, o sea, si vos ganas, no sé, 20.000 pesos y te compras una cartera que vale más de la mitad de tu sueldo, me parece que hay un problema acá, ¿sí? No es un problema de la cartera, sino que es un problema tuyo con falta de identidad, que tenés que querés demostrarle al mundo que eres alguien que realmente no eres,
¿sí? O que necesitas eso para demostrar que eres bueno, que eres feliz, o me parece que esos son los problemas que tienen que ver con el amor al dinero. También nos permite perpetuar nuestro nombre. ¿Sí? Es una forma que desde la antigüedad se manifiesta, como que permite a la gente perpetuar su nombre a través de las herencias. Si hay gente que fue trabajólica toda la vida, capaz que nunca a sus hijos no le fueron a ver un acto en el colegio, no sabían nada de ellos, jamás hablaban con ellos porque trabajaban y trabajaban y trabajaban, y como que se fueron contentos porque le dejaron una tremenda herencia. Sí, que seguramente ese hijo que tenía orfandad, que tenía soledad, la alcanzó a tener 3 años y fundió toda la empresa. ¿Por qué? Porque realmente pasa eso. Porque los hijos no valoran ese esfuerzo que a veces los padres hacen, porque ellos lo que quieren es estar con el padre. Es diferente cuando el padre les enseña a ser papá y luego a ser empresario. Entonces, muchos de estas personas buscan el poder como para perpetuar su nombre y decir, yo le dejé mi herencia a tal. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de estas familias? De los Rothschild, de los Rockefeller y toda esta gente que se mueve en otros ámbitos, ¿sí? de dinero. Bueno, ellos, su familia, por ejemplo los Rothschild, ellos no se casan con alguien que no sea Rothschild, ¿sí? Son muy herméticos en eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no permiten que la raza se mezcle. ¿Sí? Imagínense a qué punto llega ese orgullo que tienen, ¿no? No voy a hablar mucho de los Rothschild porque da para mucho hablar, ¿no? También algunos creen que el dinero es la respuesta para todo, ¿sí? Que todo lo quieren controlar con dinero, ¿sí? A veces, qué sé yo, hay un hombre que es infiel en el matrimonio y en vez de ir a pedirle perdón a su esposa, va y le hace un regalo, ¿sí? Y la mujer, en vez de pararse en la dignidad y exigir explicaciones, se acepta el regalo. ¿Por qué? Porque a veces el alma ya está vendida a esto del dinero, ¿no? A veces hay familias, matrimonios que son ficticios, que lo único que lo sostiene es el dinero, pero eso es efímero, se sopla y se desarma todo. ¿Sí? Cuando no hay dinero, la gente se separa, se divorcia, es impresionante, pero es así. También algunos creen que puede comprar tu seguridad, ¿sí? Eso hoy lo estamos viendo, que a nadie le compra la seguridad, porque gente de bajos recursos y gente de muchos recursos, creo que más de un poder adquisitivo alto son los que se han contagiado más de este COVID-19 que de los bajos recursos. Entonces ahí nos damos cuenta que la verdad que nos daba mucha seguridad. También determina tu identidad, ya lo dije, ¿no? Lamentablemente Dios es claro en esto y Dios no le gustan los rivales. Entonces por eso que hace esta diferencia. O es Dios, ¿sí? O es Mamón, porque no puedes estar con los dos, ¿sí? Porque vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. Jesús fue muy claro en eso. Bien, quiero hablar un poquito, siguiendo con el tema de Mamón, acerca de las deudas, ¿sí? Miren, en medio de la iglesia del Señor, como que se ha traído toda la cultura babilónica dentro de la iglesia, ¿sí? Nos encontramos con que años atrás quizás era común, o todavía quizás, que una iglesia pagara el alquiler de ese salón donde se congregan, haciendo beneficios de empanadas, de completo en Chile, de, no sé, diferentes cosas, porque no había plata, ¿no? La gente no daba como para sustentar eso. Entonces, eso, miren, era muy común que incluso si la gente quería comprar equipos de música en esa congregación, había un hermano que tenía un trabajo estable y le pedían a ese hermano que vaya a la casa comercial y que le saque un crédito, y ellos se comprometían a pagar, no sé, en 12 cuotas, en 24 cuotas, que al final la gente después se borraba de ese compromiso, y el que terminaba pagando eso era el pobre hermano que puso su cara en la casa comercial, que puso su firma y terminaba enojado con los otros hermanos, se terminaba yendo de la iglesia, en fin, todo un desastre. ¿Sí? Bueno, eso es Mamón. ¿Sí? Mamón no puede ir dentro de la iglesia. Las deudas, una de las acepciones de la palabra deuda en el hebreo es hechicería. Cuando vos tenés deudas, estás hechizado, tu mente está hechizado. ¿Por qué? Porque todas tus fuerzas le pertenecen a otro. Deuda es hechicería, ¿sí? Entonces, ¿qué nos enseña el sistema de este mundo? El sistema de este mundo es Babilonia, ¿sí? Babilonia, que es la gran ramera, que da del vino, del furor de sus riquezas a los reyes de la tierra, le da de beber, eso es lo que dice el libro de Apocalipsis, ¿sí? Entonces, ese vino es el petróleo, que tiene que ver con los recursos, tiene que ver con lo que fluye, ¿sí? Con el dinero,
los recursos puntualmente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eso embriaga a la gente, los embriaga a tal punto que les hace pensar que necesitan cosas que en realidad no necesitan. Entonces ahí es donde la gente entra en un sistema financiero que no es del reino, sino que es de Mamón. Y hoy vemos que es muy común que todas las personas, sean cristianas o no cristianas, manejen el mismo sistema financiero, tengan los mismos principios financieros. ¿Sí? Y eso para Dios no está bien. ¿Por qué? Porque Él tiene su sistema, su sistema personal, su sistema del reino, que es un sistema de provisión sobrenatural. Es un sistema de confianza, donde yo tengo que poner mi confianza en Dios y depositar toda mi fe, ¿sí? De que Él me va a proveer, porque yo estoy siendo fiel a un pacto, ¿sí? El pacto de mis diezmos, de mis ofrendas. Yo sé que hay mucha gente que hoy reclama y que dice no, que los diezmos no son, que no, porque y te toman versículos que los manipulan. Y a mí me han llegado muchos de esos estudios, entre comillas, estudios bíblicos, pero en realidad esa gente es gente rebelde. ¿Sí? Vamos a hablar claramente, gente rebelde que no les gusta sujetarse a nadie y que tiene a Dios Mamón en su corazón ahí lleno. Entonces se toma de versículos bíblicos, ¿sí? No solamente para decir que no es bíblico diezmar en el Nuevo Testamento, sino que también para hablar mal de los pastores, de los ministros, ¿sí? Que son sustentados por el reino de Dios. Miren, en la Biblia aparecen 3 tipos de diezmos, ¿sí? Que hacen los hebreos. No tengo tiempo para enseñar los 3 tipos, pero yo puedo dar testimonio de cómo las finanzas de las personas cambian cuando vos comenzás a diezmar y a ofrendar, ¿sí? Pero no es solamente diezmar y ofrendar, eso como que te hace pertenecer a este nuevo sistema del reino, te hace parte de este sistema del reino, ¿sí? Donde vos diezmás. Cada vez que vos entregás tu diezmo, si bien vos se lo entregás a un hombre natural, a un hombre que está en la tierra, a un sacerdote, de donde vos te nutrís espiritualmente, donde vos te alimentás espiritualmente, donde vos pedís consejo, donde recibís enseñanza, es ahí donde tenés que diezmar. Entonces, una vez que lo haces, ese diezmo en el reino espiritual queda guardado como si fuera un banco espiritual. Los bancos no son del reino de Dios, pero ponele, para explicarte, ¿sí? Como si fuera un depósito espiritual. Entonces, por eso que el libro de Malaquías nos enseña, dice, traigan los diezmos, y dice, pruébenme en esto, si yo no abriré las ventanas de los cielos y voy a derramar hasta que sobreabunde. ¿Por qué? Porque vos cuando depositas tus diezmos, en realidad lo estás como subiendo a ese lugar espiritual, ¿sí? Donde se acumulan, ¿sí? Es como en los memoriales. Mira, todo lo que vos haces, tus oraciones, tus ayunos, tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias, tu adoración, tu intercesión, todo eso se acumula allá arriba. Entonces, cuando vos estás en un momento de crisis, se abren las ventanas de los cielos y Dios derrama de su provisión, no solamente del diezmo, sino que derrama de su intercesión. Si vos sos una persona de oración, ponele, y hoy estás viviendo un momento de crisis, ¿sí? Donde te sentís débil, sin fuerza, vos clamás a Dios y Dios te envía fuerza, porque tu oración está como acumulada en el cielo. Bueno, con el tema financiero pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Vos sos parte de un sistema diferente, pero no es solamente diezmar y ofrendar y cumplir con tus primicias. Miren, yo puedo dar testimonio. Nosotros con mi esposo hace años bueno, diezmamos obviamente a nuestras autoridades espirituales y también recibimos hacerlo el 20%, y eso nos ha bendecido pero un montón, ¿sí? A eso siempre le sumamos, hemos sembrado, miren, el tema del dar, ¿sí? Es parte del reino al que pertenecemos, ¿sí? Hay muchas cosas que quizás hoy son diferentes a, no sé, 10 años atrás. Justo hoy mientras oraba me acordaba de mi vida hace 10 años atrás, que era muy diferente, ¿sí? Con quizás muchas limitaciones, ¿sí? Pero hoy es diferente. ¿Por qué? Porque hemos sido obedientes con los mandatos de Dios, ¿sí? Y está escrito. Si Dios nos separa, algunos dicen no, porque eso era de la Torá, ¿sí? De la Torá del antiguo pacto, ¿sí? Esa gente es ignorante, ¿sí? No saben que parte de la Torá aparece Abraham llevándole los diezmos a Melquisedec, el rey de justicia, y establece un pacto de pan y vino, un pacto perpetuo, ¿sí? Y ese Melquisedec era Jesús, que se estaba manifestando a Abraham para poder santificar las finanzas de la tierra. Por eso que Abraham es el que tiene la promesa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, no es solamente de la época de Moisés ni de la época de Malaquías, sino que hablamos de que eso sigue perpetuo, porque el apóstol Pablo lo nombra en el libro de Hebreos a Melquisedec, que era Jesús, el sacerdote de Melquisedec. Entonces, si vamos a entrar en la palabra, debemos hablar de cosas del reino. Y las deudas no son parte del sistema financiero de Dios, para nada. Si Dios jamás va a pedir
Por ejemplo, si hay congregaciones donde dicen, bueno, necesitamos que la gente ofrende, que la gente siembre. Eso es algo que tiene que nacer de tu corazón, ¿sí? Muchas veces nosotros como congregación podemos tener un desafío de que hay que comprar. A veces hemos hecho eventos en otro lugar y hemos tenido un desafío. Y le decimos a la gente, tenemos un desafío. No estamos diciéndole, no, que ahora Dios te va a bendecir. O sea, yo no te voy a manipular, porque está escrito en la Biblia cuáles son nuestros deberes y nuestros beneficios. Entonces, todo tipo de manipulación, ¿sí?, que tiene que ver con las finanzas es hechicería, aunque sea en la iglesia. Entonces, ¿por qué mucha gente habla en contra de los ministros, habla en contra de las iglesias? ¡Ay, ya te van a sacar la plata! ¿Saben por qué a veces hablan así? Una, porque son herejes y no saben la verdad, y otra, porque no tienen temor de Dios, ¿sí? Pero también porque a veces es verdad que se ha manipulado este tema dentro de las iglesias, ¿sí? Y esto es por revelación, hay cosas que son por revelación. Si yo no es que llega una persona a la iglesia y digo, bueno, ahora a partir de ahora tenés que empezar a diezmar. No, eso se les va revelando. Si yo tengo el deber de enseñarles, porque si yo no les enseño, ¿cómo se les va a revelar? ¿Sí? Pero en algún momento, miren, creo que es importante que lo entendamos, ¿sí? Cuando estamos conectados con Dios, las cosas se te van a revelar solas. Yo me acuerdo cuando recién me convertí al Señor, me convertí allá en Chile, nadie vino a decirme que había que diezmar, pero empecé a hacerlo porque vi que todos lo hacían. ¿Y qué hacen? No, porque tenemos que apartar a la Biblia. Y dicen, listo, ningún problema. Y desde ahí en adelante, gracias a Dios, jamás dejé de diezmar, mucho, poco, a veces no había nada, pero nunca dejé de hacerlo. Y eso hoy ha establecido una buena plataforma financiera para mis hijos, no solamente mis hijos naturales, sino que también los espirituales. Entonces, creo que hay cosas que son por revelación, ¿sí? Pero esa revelación no pasa, ay no, que a mí todavía no se me reveló. Bueno, a veces es Mamón que te tiene agarrado el corazón que no permite que se te revele, y es una realidad. Entonces debemos diferenciar. Si vos estás leyendo las Escrituras y las Escrituras te están confrontando y vos no querés ceder, no es que no se te reveló, es que no querés ceder, no querés entregar esa parte de tu vida a Dios. Mire, mucha gente ama a Dios con todo su corazón, ¿sí? Pero le tocan el tema del dinero, salen corriendo. ¿Sí? No, ya empezaron a pedir plata, no, yo me voy, no, esto no es para mí, y se sienten incómodos, si vos cuando empiezan a hablar de dinero te sentís incómodo, si ahora ya te estás desconectando, es porque hay un lazo con Mamón todavía en tu corazón, que tenés que romper. ¿Por qué? Porque mientras ese lazo esté, él va a ser quien va a controlar tus ofrendas, tu diezmo. Él te va a decir cuándo diezmar y cuándo no, cuánto tenés que dar, cuánto no tenés que dar. O sea, esa vocecita que escuchás ahí tiene que ver con eso. O sea, es importante discernir las cosas espirituales, ¿sí? Miren, Dios no necesita tu dinero ni el mío, ¿sí? Es una verdad, Él es el dueño de todo, no necesita ni tu plata ni la mía, ¿sí? Pero sí Él dejó un mandato. ¿Saben por qué Él dejó ese mandato? Para que no tengamos amor al dinero, para que yo tenga la facilidad de poder decir, no, esto lo tengo que soltar, porque cuando no lo hago es como que todo mío, no es tuyo, nada es tuyo. Y Dios solamente pide eso por estatuto perpetuo. Entonces es bueno entender estas cosas. Cuando estamos metidos en el mundo de las deudas, mira, es un mundo hechicero terrible. Y hoy las economías modernas enseñan a comprar sin dinero. O sea, sin dinero, pero con deudas, ¿sí? Que es totalmente contrario a lo que la Biblia dice. La Biblia dice, vengan y compren sin dinero, ¿sí? Porque habla de oportunidades que Dios te da, ¿sí? Oportunidades donde de repente quizás algo que valía, 100.000 pesos, lo conseguís en 10.000. ¿Por qué? Porque Dios da esa provisión sobrenatural a sus hijos. Esas son oportunidades. Cuando Dios ve que no hay avaricia en el corazón, Dios te va a prosperar. Cuando Dios ve que no hay codicia en tu corazón, Dios te va a prosperar. Pero si no, es difícil. Cuando están estas deudas, ¿qué es lo que hace el sistema financiero? Hoy para el sistema de Babilonia es más rentable que vos compres en cuotas a que compres de contado. Por eso si vos te fijas, miren, sobre todo en Chile, te dan las ofertas, las mejores ofertas, los mejores precios, te los ponen en cuotas, ¿sí? No en efectivo, porque a ellos les conviene que vos pagues en cuotas. ¿Por qué? Porque obviamente que pagas mucho más, ¿sí?, de lo que pagarías en efectivo. Hasta el día de hoy eso es así, ¿sí? Entonces debemos discernir cuál es la estrategia que Satanás tiene con esto de la hechicería y las deudas. Una persona endeudada, ¿sí?, se hace esclavo de aquel que le debe. Eso es una verdad. Ya les voy a decir el versículo.
se hace esclavo. O sea, por ejemplo, mire, cuando hablo de deudas no hablo solamente de las tarjetas de crédito o de las tarjetas de las casas comerciales, sino que también de esta gente que le pide a todo el mundo, que le pide al tío, le pide a la mamá, le pide al hermano, dale, te lo pago el otro mes, dale, y le debe uno a este, al otro. Bueno, todo eso es parte de un sistema babilónico que está metido en tu corazón y tenés a Mamón dentro de tu corazón. Si vos sos una persona que no solamente pide, sino que además de que pide, después no paga, y cuando recibe su dinero, lamentablemente prefiere ir a, no sé, se va a un restaurante a celebrar que cobró y no paga sus deudas, es porque Mamón te tiene pero hasta acá. Sí, ya vamos a hablar de eso. Entonces, una persona que tiene deudas no puede vivir tranquila, no puede dormir, no puede disfrutar. Bueno, si esa persona tiene principio, hay gente que no tiene principio y duerme tranquila igual aunque le debe a todo el mundo. O sea, estoy hablando de gente que todavía tiene principios. Te escondes en tu casa, mientes, ay no, dile que no estoy, dile que no puedo. Y obviamente, hay gente que pide un préstamo para pagar todos los préstamos que tiene. Sí, que capaz que le debían, o sea, 6 casas comerciales a 2 financieras, y va en otra financiera y pide otro préstamo más grande para pagarle a todos. O sea, eso es hacer un pozo más profundo todavía. O sea, ¿me entiendes? O sea, no puedes con el mismo veneno salir del veneno, es imposible, pero eso es lo que nos hace creer el sistema financiero moderno, ¿no? De Babilonia. Entonces, es ahí donde le permitimos a Mamón que controle nuestras vidas. Miren lo que dice Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Miren, cuando hablamos esto del rico que se enseñorea de los pobres, eso no debería ser así, sino que al contrario, el rico debería ser misericordioso con los pobres y darles quizás hasta un poquito más de lo que tendría que dar. ¿Sí? Eso es un corazón dadivoso, generoso. ¿Sí? Eso debería ser así. Pero mire lo que dice: del que toma prestado es siervo del que presta. ¿Sí? Por eso es que muchos de estos banqueros, ya dije, los Rockefeller, los Rothschild, se hicieron millonarios y multimillonarios prestando dinero. Establecieron los primeros, entre comillas, bancos internacionales. Ellos eran de estos que promovían las guerras y luego le vendían el armamento a un equipo y después al otro equipo que se estaban peleando entre ellos. Y ellos, que eran los banqueros, se hacían millonarios. O sea, esto ha pasado desde siempre y sigue pasando. Entonces nosotros no podemos ser tan ingenuos. Dice Proverbios 22:22, no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas financieras? Se aprovechan de la gente que no tiene y les prometen que algo que, no sé, que vale 5.000 pesos, lo van a tener que pagar en 15.000 pesos, sabiendo que esa gente no tiene, ¿sí? Y muchos no llegan a pagarlo porque no tienen dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se aprovechan, ¿sí?, de los pobres. Eso es pecado para Dios. Cada persona, cada empresario, quizás hay empresarios que me están mirando, cada vez que vos te aprovechás con usura, ¿sí?, y te aprovechás del pobre, del necesitado, estás pecando delante de Dios. Lamentablemente tus riquezas son deshonestas. También dice, porque Jehová juzgará la causa de ellos, del rico y del pobre. Dice, y despojará el alma de aquellos que lo despojaren, porque Dios es justo. En algún momento Dios va a hacer justicia. Y qué bueno que cuando Dios hace justicia, que nosotros seamos hallados justos, no injustos. ¿Sí? 22:26 dice, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Otra vez, no sean de los que se comprometen ni salen fiadores de deudas. La deuda es hechicería. Versículo 27. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Miren, mucha gente pierde todo. ¿Sí? Llega un punto que comienzan a vender las cosas de su casa, comienzan a vender todo lo que tienen, ¿sí?, para pagar las deudas. ¿Por qué? Porque, como dice la Biblia acá, te han de quitar la cama de debajo de ti, o sea, por causa de esta mala administración financiera. También el versículo 29 dice, ¿has visto un hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. La gente solícita, la gente que trabaja honestamente, esa es la gente que Dios va a exaltar y la va a poner delante de los reyes. Pero las riquezas deshonestas, sí, lamentablemente es pecado delante de Dios. Y es importante que lo entendamos. Miren, cuando nosotros estamos bajo este sistema babilónico, que ya lo dije, de las deudas, de la usura, la codicia, la avaricia y todo lo que tiene que ver con estas finanzas deshonestas, la palabra habla que nos comienza a afectar la oruga, el saltón y el revoltón.
y la langosta. Sí, creo que todos hemos oído de aquello, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y la oruga es un bichito que si vos tenés una hoja, recuerden que Israel era un pueblo agrícola, si vos tenés una hoja, la oruga comienza a comer la orilla de tu hoja, ¿sí? Un poquito. De a poco, como que empezás a ver que este mes no te pagaron, este mes parece que el sueldo llegó un poquito menos, estás viendo que algo está comiendo ahí la oruga, ¿no? Apenas casi te diste cuenta. Después, en el mes siguiente, ya no va a ser la oruga, o el tiempo siguiente, si vos seguís en este sistema, ya no va a ser la oruga, sino que va a ser el saltón. El saltón ya no te come la orillita de la hoja, sino que te come la hoja entera y el tallo. ¿Sí? Entonces ahí ya te vas a empezar a dar cuenta, algo está pasando, las cosas se me rompen, no puedo terminar de edificar mi casa, parece que no llego con las cosas y eso que cobré, pero la plata se me hace nada. Bueno, eso porque hay un sistema ahí que no es el del reino, que está influenciando tus finanzas. Y vos podés diezmar y ofrendar, pero si tenés estas ataduras, lamentablemente va a venir la oruga y el saltón acá. También dice, después que viene el saltón, viene el revoltón. Y el revoltón ya va más allá. No solamente, recuerden que la oruga te come la orillita, el saltón te come la hoja entera y el tallo, y el revoltón se va a los brotecitos, a lo que todavía no nace te empieza a comer. Bueno, y esa es la gente que debe sueldos completos, ¿sí? Que es tanto lo que debe que cuando cobra no recibe nada, porque todo se lo descuentan, ¿sí? De las casas financieras, de las casas de crédito, en fin, no llega nada, no quedan sin nada. Entonces, ¿qué hacen? Piden otro préstamo para poder vivir. Y así, eso es una atadura, eso es ligadura, eso es de las tinieblas, ¿sí? Totalmente de las tinieblas. Y debemos discernir nosotros eso. Entonces, hasta que llega el momento en donde viene la langosta, que la langosta te come absolutamente todo. Miren, yo he conocido gente que tenía muy buena situación económica, ¿sí? Y que por esto de las deudas se fueron mezclando en diferentes cosas y que perdieron todo, absolutamente todo. Como decirte, hasta familia perdieron, ¿sí? Porque eso es lo que traen estos problemas financieros. Entonces, miren, cuando nosotros entendemos de reino, dice que hay mucha gente que tiene un llamamiento no a la parte eclesiástica, al trabajo eclesiástico dentro de la iglesia, sino que a la parte financiera, y van a servir a Dios con sus riquezas, van a levantarse como empresarios, como gente que va a bendecir a otros, y lo he enseñado otras veces, donde esos empresarios tienen que ser pastores para sus empleados, ¿sí? Tienen que ser gente que les enseñe la palabra, que se preocupe de atender sus necesidades, y obviamente que sepa también muchas veces corregir, sustentar, proveer, en fin. Entonces hay mucha gente, miren, que se dicen empresarios del reino, pero ¿saben lo que hacen? Juegan, entre comillas, juegan, ¿sí? Con el proveedor y con los que tienen bajo su empresa, ¿no? ¿Cómo es eso que juegan? Porque manejan o retienen el pago a los proveedores y el pago hacia sus empleados. O sea, teniendo la plata, ¿sí? No le pagan en la fecha, porque prefieren retenerla ahí. Miren, nos hemos dado cuenta, yo no sé cómo será hoy, pero me acuerdo que años atrás decían, no, ahora te pagamos por cajero, pero resulta que el cajero te dejaba sacar solamente una suma de dinero por día. Entonces, en vez de pagarte el sueldo en un día, te lo pagaban en 3 días. ¿Sí? Entonces, eso es usura, eso no tiene que ser. A vos te tienen que dar el sueldo completo, ¿sí? Cuando es el día de tu fecha de cumplimiento de recibir tu salario, ¿no? Entonces, cuando eso no es porque hay usura en el corazón de esos empresarios. Y miren lo que dice la Biblia acerca de eso. Miren, es diferente si la empresa está pasando un momento difícil y no tiene para pagar. Bueno, eso es totalmente diferente. No hay para pagar, no te puedo pagar, espérenme, le dicen los proveedores, espérame, aguántame que todavía no me entró este pago, estoy esperando. Lo mismo con los empleados, es diferente. Pero cuando hablamos acá que vos teniendo la plata no le pagas a los proveedores y lo retenés ahí, lo retenés para que el banco te dé así un poquito de interés, o sea, eso me parece que es usura, ¿sí? Usura. Miren lo que dice Levítico 19:13, dice, no conserves lo que le debes a tu vecino y no permitas que el salario de un trabajador permanezca contigo durante la noche hasta la mañana. Esto es clarísimo. No permitas que el salario de tu trabajador permanezca contigo hasta la mañana si ya lo tenés en la noche. Lo tenés en la noche, tenés que soltarlo y vas a ser bendecido, vas a ser libre de estas maldiciones que a veces persiguen a las empresas porque tienen malos administradores en ellas. También dice
no conserves lo que le debes a tu vecino. Si vos a alguien le pediste, no sé, ya dije que está mal pedir plata, obviamente, pero si te tocó pedirlo, devuélvelo. O sea, devuélvelo. Yo conozco personas que a veces se van de vacaciones con su familia cuando le deben plata a otra persona. O sea, ¿con qué cara te puedes ir de vacaciones si sabes que tenés deudas? O sea, me parece que ahí hay un problema de moral impresionante, y que eso obviamente que tarde o temprano te va a repercutir en tu vida espiritual también, porque Dios no va a poder derramar de la bendición, aunque vos diezmes, aunque vos ofrendes, pero tu ética está mal. Si vos tenés deuda, lo primero que tenés que hacer cuando tenés plata es pagar las deudas, aunque te quedes sin comer, no importa, Dios te va a proveer por tratar de hacer las cosas bien. ¿Sí? Muchas veces yo enseño que si vos orás a Dios y le decís, Señor, estoy con las deudas acá, Señor, ayúdame, yo me rehúso a seguir en esto, te aseguro que vos vas a ir a esas casas comerciales o vas a ir a hablar con esas personas y te van a dar plazos. ¿Sí? Incluso, mire, hemos visto milagros nosotros en familias de la iglesia, gente que debía mucha, pero mucha plata, ¿sí? Y que de repente les bajaron esas deudas simplemente porque fueron a hablar. ¿Sí? Otros que hasta prácticamente los querían matar por eso, ¿sí? Pero cuando fueron a hablar, cuando la gente se humilla y dice no quiero más esto, Dios pone de su mano y te va a salvar, te va a liberar de esos que te quieren, de esos que te tienen de esclavo, ¿sí? Porque eso tiene que ver también con la libertad. Lo mismo si vos pedís, no sé, si vos le pediste a alguien un par de zapatos, si le pediste a alguien, no sé, algo prestado, una campera, devuélvelo. A veces somos hasta olvidadizos de esa cosa, pero a veces, mire, hay gente que no devuelve. Ay, pero si tiene 4, ¿para qué le voy a devolver la campera? Ya tiene 4. O sea, no es tu problema si tiene 4, no es tu problema si tiene 5. Si vos tenés que devolver lo que no es tuyo, porque eso dice la Biblia. Miren, y es tan importante saberlo, eso dice la Biblia. Ay, hay tanto para hablar acerca de esto, ¿no? Pero bueno. Miren, según los judíos tienen esto muy claro. Ustedes saben que los judíos, la nación más próspera, un porcentaje muy alto de la prosperidad del mundo la tienen los judíos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen principios de reino muy diferentes a los nuestros, ¿sí? Porque están muy ligados a la Torá. Y ellos dicen que todo deudor, toda gente que debe plata, tiene prohibido pedir un préstamo, ¿sí? Y tiene prohibido desperdiciar el dinero, ¿sí? E invertirlo de manera imprudente, poniendo en riesgo su capacidad de devolver. O sea que lo primero es cumplir y devolver, ¿sí? Eso piensan los judíos. También dice que toda persona, todo empresario debe asegurarse de tener el dinero en la mano antes de contratar trabajadores. O sea, yo no puedo contratar gente si no tengo el dinero en la mano. O sea, hablan de justamente de esto, o sea, no quedar mal con la gente, de prometerte, ay no, pero si este trabajo nos va a dar tanta plata y al final no pasó nada, ¿sí? Entonces esas cosas te dejan mal. Y eso en el reino de Dios, en la iglesia de Dios, es lamentable, pero pasa mucho. Muchas peleas entre familias, entre congregaciones, tienen que ver con dinero. Porque a veces le pediste al hermanito que era pintor o que era albañil que te fuera a hacer el trabajo en tu casa para bendecirlo, y resulta que no te terminó el trabajo, lo que te lo hizo mal, y al final es un desastre. Termina la gente peleada. O sea, somos gente del reino, debemos ser prudentes, ¿sí? Debemos dar testimonio incluso hasta en las mínimas cosas, es importante. Bien, voy a seguir avanzando. Los juegos de azar es otra de las ataduras de Mamón, ¿sí? Mucha gente está atada a la diosa del destino, la diosa de la fortuna. Mira que dice Isaías 65:11, dice, pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y ofrecéis libaciones son sacrificios, al destino. Habla de dos dioses, la fortuna y el destino, ¿sí? Que nosotros los unimos como los juegos de azar. Pero mucha gente todavía hasta el día de hoy sigue pensando en, ay, cuando yo me gane la quiniela, cuando me gane la lotería, cuando... en el reino de Dios sabemos que eso está prohibido, pero el problema no es solamente de la quiniela y estos jueguitos así, sino que están los casinos. Los casinos es otro de los grandes imperios de Mamón y que están tan ligados a la pitonisa. ¿Por qué? Porque es algo tan hechicero que oprime tu mente a tal punto que la gente se hace adicta a los juegos. E incluso la OMS, ¿sí? La OMS, la OMS lo reconoce como una patología. O sea, una patología es una enfermedad, ¿sí? Por causa del grado adictivo que genera la ludopatía en las personas. Ludopatía es la adicción a los juegos de azar. Entonces,
Jesús es claro en esto. Jesús tiene muchos versículos acerca de la justicia, de la codicia. Dice, guárdense de toda codicia, guárdense de toda codicia en el corazón. ¿Por qué va a jugar la gente? Por codicia. ¿Sí? La gente codicia dinero, le gusta el dinero fácil, lo mismo que las deudas. ¿Sí? ¿Por qué la gente se endeuda? Porque en vez de orar a Dios, ¿sí? En vez de orar a Dios y clamar a Dios, Señor, provéeme, necesito esto, y realmente, no sé, derramar el corazón delante de Dios, ellos lo más fácil, bueno, saca un crédito, ¿sí? Bueno, ¿cuántas cuotas? ¿Y cuánto se puede? 36, dale. Capaz que hicieron un pedido en el supermercado, 36 cuotas, lo van a tener que pagar hasta, no sé, me entienden a lo que voy, ¿no? O sea, es totalmente ilógico. Pero bueno, la gente lo hace así. También dice esto de las deudas, ¿no? Cómo atrapa a las personas, que les hace creer que va a ganar. Aunque las posibilidades que tienen de ganar son bajísimas, los tipos se convencen de que van a ganar. Y bueno, otra ficha más y otra ficha más, que son lo más típico, lo de las fichas, ¿no? Y obviamente que también la industria de los juegos te anuncia estos juegos millonarios, que está el pozo acumulado y se esperan tantos millones, wow, la gente hasta se emociona por eso, y van y capaz que comienzan comprando el raspe ese que tenés que raspar, después bueno la quiniela, después algo más fuerte. O sea, esto es como la picada de la serpiente, te picó un poquito, después querés más, es exactamente lo mismo, ¿no? También es importante entenderlo, no desear, ¿sí? No codiciar. Jesús nos habla acerca de eso, y es como el sueño de ser rico, ¿sí? Es lo que te promueven. Mira, hay una red de casinos internacional que se llama Dreams, ¿sí? Dreams en inglés es sueño, ¿sí? Acá la que tenemos acá en Neuquén es Magic, magia, mágico, ¿sí? Casino Magic, casino mágico, o sea que por la magia vos de un día para otro vas a ser millonario. Y mucha gente se cree ese cuento y van y pierden todo, ¿sí? Pierden familia, pierden absolutamente todo por causa de eso. Entonces debemos entender cuál es la raíz de los juegos de azar. Es la codicia, ¿sí? Porque vos querés hacerte rico con el dinero que otro perdió, porque es así. Entonces te querés quedar de una manera ilegal con el dinero de otro y hacerte rico con ese dinero que no es tuyo, que nunca fue tuyo. O sea, nunca pensar en trabajar, nunca pensar en prosperar, en empezar de a poco, sino que lamentablemente está este sistema de pensamiento. Miren, toda codicia te genera descontento. La gente que es codiciosa nunca va a estar conforme con lo que tienen. Siempre van a querer más. Van a ser envidiosos. Aparte de orgullosos, envidiosos. Siempre van a estar mirando lo que el otro tiene. Ay, se compró ese auto. Ay, yo también me voy a comprar otro. Van y se endeudan. Miren, ese tema de los autos, ¿sí? De los planes que salen por ahí. Miren, hoy por hoy en este país se está pagando, no sé, 3 veces más de la cuota inicial. Miren, yo le doy gracias a Dios. La otra vez me escribía una persona que no es de Neuquén, pero que estuvo yendo a unas reuniones y nos sigue por internet, y me decía, Apóstol, le quiero contar que desde hace unos meses con mi esposo, siguiendo una enseñanza de ustedes, dice, de la casa de ustedes, de esto de las deudas, decidimos terminar con las deudas y con los préstamos. Y hoy, habían pasado unos cuantos meses, no tenemos ninguna deuda. ¿Saben la alegría que me dio? Porque justo fue antes de estos días de toda la pandemia. Entonces imagínate cómo está la gente que tiene deudas, ¿sí? Que está atada, y con toda la crisis económica que se viene. O sea, esa gente por eso no puede dormir. Por eso que necesitamos vivir fuera del sistema para que las cosas que están por venir en el mundo, la economía mundial va a caer, chicos. Está escrito. La gran Babilonia tiene que caer, ¿sí? Entonces, pero vos no tenés que caer con ella. Por eso la Biblia te dice, sal de Babilonia, huye de Babilonia, saca tus finanzas, saca tu corazón del sistema financiero de Babilonia, para que cuando ella caiga, vos no caigas con ella. Entonces estas crisis, por eso que no, la Biblia dice que no nos afectarán. Pero ¿cuándo no nos van a afectar? Cuando yo estoy parada realmente en los principios de Dios, no cuando estoy con un pie allá y un pie acá. Entonces, ya decía que toda codicia genera descontento, te quita la felicidad. Hay gente que no puede ser, siempre está amargado, siempre está frustrado porque está codiciando y codiciando, no es feliz con lo que tiene, no puede disfrutar las pequeñas cosas, ¿sí? En fin, ni siquiera su familia. Dice Eclesiastés 5:10, un simple amador de la plata no estará satisfecho con plata, ni ningún amador de la riqueza con los ingresos. ¿Qué verdad es esta que dice Proverbios, ¿no? Proverbios 20:21, miren, dice, herencia adquirida con rapacidad, al comienzo
no será bendita en su fin. O sea, todo lo que nosotros, ¿sí?, adquirimos con rapacidad es así como algo deshonesto, algo como veloz, rápido, ¿sí? La Biblia nos enseña principios y habla de uno de los principios económicos, es: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Habla de que si somos fieles, ¿sí?, con las riquezas injustas, cuánto más vamos a ser infieles con las justas. Entonces, por eso es que muchas veces Dios no te da quizás lo que vos esperás. ¿Por qué? Porque tu corazón no está íntegro delante de Dios. Tu corazón todavía tiene ataduras, mixturas, avaricia. Y todo negocio que empieza con mal fundamento, ya sea con deuda, ya sea con una plata que recibiste de una estafa, ¿sí? Mire, hoy con esto de los juicios del trabajo, yo sé que hay gente que de verdad tuvo un accidente en el trabajo, pero hay otra que capaz que tuvo un accidente en su casa y lo hizo pasar como un accidente en el trabajo, le pagaron así una plata, inició su negocio, ese negocio no va a prosperar. ¿Por qué? Porque tiene un mal fundamento, un fundamento que está, y capaz que nadie lo sabe, pero Dios lo sabe, y Dios nos va a poder bendecir lo que ya está maldito. Entonces es importante que entendamos eso, porque a veces los negocios se caen, los negocios se pinchan. ¿Por qué? Porque hay otros que comenzaron bien, que comenzaron en santidad en las finanzas, pero luego se empezaron a tener mixturas, que el cheque por aquí, que el cheque por allá, y cosas oscuras, empezaron a evadir lo que no había que evadir. En fin, entonces nos damos cuenta que lamentablemente estas cosas no te pueden hacer crecer como Dios quisiera que crecieras y prosperaras. Por eso es que la prosperidad, como hablábamos el otro día, tanto la salud como la prosperidad tienen que ver con tu alma. Si tu alma no es próspera, ¿sí?, si tu alma no está sana, tenés avaricia, codicia en el corazón, no va a poder prosperar en nada, ¿sí? No va a poder. Miren, hoy mi hija, después del altar, me dice que recibió una palabra que estaba re buena, y me dice que lo que entra no contamina al hombre, sino lo que sale lo que contamina. Y qué verdad eso. O sea, en todo este tema de la pandemia, en todo este tema de lo que se está moviendo en los aires, ¿sí?, a vos no te va a tocar si tu alma, si tu corazón está sano, ¿sí? Porque dice que del corazón salen los homicidios, la murmuración, la hechicería, los adulterios. Pues si eso no está en tu corazón, no tenés por qué temer ningún virus. Si tu alma está realmente bajo el pacto de la santidad en Dios, vos tenés que estar tranquilo. No solamente declarar que ninguna plaga tocará mi morada, cuando en realidad tu corazón está lleno de orgullo, de avaricia, de frustración, de amargura. No sé si te va a funcionar, ¿sí? Pero si realmente vos pones tu alma, ¿sí?, para que Dios te limpie, te santifique, ¿sí?, vas a empezar a prosperar en todas las áreas, no solamente en tu salud física, sino que también en los recursos, ¿sí? Te van a comenzar, la promesa es que las bendiciones nos siguen, que te persigan las riquezas, que te persiga la provisión de Dios. Esa es la promesa de Dios. Mira, hay muchos principios que tienen que ver con las riquezas, el honrar la casa de Dios, el honrar tus autoridades espirituales, cumplir con tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias. Hay ofrendas que se hacen continuamente delante de Dios. Si ahora estamos por celebrar la fiesta del Pesaj, de la Pascua del Señor, también hay que llevar ofrenda. Hay muchas cosas que son principios espirituales del reino que quizá no tengo el tiempo para enseñarte, pero sí decirte que lo que va a querer hacer Mamón siempre es arrebatarte tu cosecha, ¿sí? Es enviar la oruga, el saltón, el revoltón, para que te coman todo, ¿sí? Aunque te coman un poquito. ¿Por qué te tienen que comer ese poquito? ¿Sí? Por aunque te coman, ay, pero bueno, fue apenitas, fue un toponcito nomás en el auto que me dieron, el auto estacionado, ¿sí? Pero es algo que va a tener que meterle plata y va a tener que sacar plata de otro lado. O sea, pero ¿por qué permitir ese poquito? Nada tenés que permitir. Si tus finanzas son santas, ¿sí?, está todas las puertas cerradas, entonces Mamón no puede entrar, va a buscar cómo poder meterse, pero no va a poder porque vos vivís en santidad. Eso es lo que hace la santidad financiera. No tiene que ver que vos ores por tus billetes, sino que tiene que ver con que vos guardes tu corazón de estar atado a Mamón. ¿Sí? Eso es impresionante, cómo Dios comienza a bendecirte cuando sacas a Mamón de tu corazón. Cuando vos te da lo mismo, ¿sí?, tener en tu bolsillo, no sé, mucha plata o no tener nada y seguir siendo la misma persona, ¿sí? Porque hay mucha gente que se frustra cuando no tiene, pero hay otros que se apartan de Dios cuando tienen. Entonces, al final Dios dice, bueno, este no lo puedo bendecir porque ya se olvidó de mí, dejó de congregarse, ya los domingos no vienen porque se va de paseo. Entonces, Dios dice, bueno, vamos a tener que empezar otra vez a quitar. Y no es que Dios lo quiera quitar, sino que el mismo Mamón comienza a gobernar tu vida. Miren, el pueblo judío es tan sabio. Ellos guardan el Shabbat,
¿sí? Guardan el Shabbat y para ellos, recuerden que el Shabbat comienza el día viernes a las 18 horas hasta el día sábado a las 18 horas. Vos vas a las calles de Israel, en Jerusalén, ¿sí? Cuando estuve ahí, Dios me permitió estar, todo cerrado, los shoppings más grandes y la ciudad llena de turistas. A ellos no les importa. Ellos cierran lo que hay que cerrar. Ellos no te van a abrir. Anda un argentino, no, abramos igual, un ratito. No, lo que pasa es que mucha gente, es un día muy productivo. ¿Cuántas veces los empresarios, si la gente que tiene negocio o algo así, no fueron a la congregación, no se congregaron por su negocio? Porque había que vender, ¿no? Es que había que vender. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque tienen su corazón en las riquezas, ¿sí? Entonces, fueron descuidando su vida espiritual, fueron descuidando el congregarse, que es importante porque recibimos enseñanza, somos entrenados, estamos bajo cobertura. ¿Y qué pasa con eso? Después te empieza a afectar tus finanzas, ¿sí? Y es así. En cambio, ellos tienen ese principio tan marcado, ¿sí? Por eso que guardan el Shabbat. Ellos no hacen nada en el Shabbat, absolutamente nada. Contratan gente de otras culturas para que les cocinen, está re bueno eso. Pero no hacen nada, si se preparan incluso el día viernes, algunos cierran su negocio al mediodía, cosa que estar desocupados para las 6 de la tarde los encuentra el Shabbat desocupados, o sea, porque no les importa el dinero, porque ellos saben que si ellos no guardan Shabbat, van a ser maldecidos. Entonces, ¿qué hace la mayoría de las personas? No descansa. ¿Qué es lo que te dice el sistema babilónico? Que no hay que descansar, que tenés que correr, que tenés que estar todo el día vendiendo, tratando de promover tu negocio, o llamando a un cliente, llamando a otro. O sea, y eso te genera estrés, te genera cansancio, es esclavitud. Y de esa esclavitud Dios te quiere liberar. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Miren, tengo tantas cosas para enseñar, pero voy a dejar hasta acá. Hay muchas cosas que tienen que ver con la avaricia, con el veneno del corazón. Pero bueno, vamos a dejar hasta acá, entendiendo que Dios quiere bendecirnos. Miren, se vienen días en donde se va a notar la crisis global, la crisis de la economía global que se está viviendo, y cada día que avance se va a notar más. Pero nosotros tenemos una promesa. Miren cómo es Dios. Todos decimos que Dios tiene el control de todo, sí, es verdad, pero miren cuán bueno es que justo esta situación ocurre cuando estamos a las puertas de celebrar Pascua, de celebrar Pesaj. Pesaj es el recordatorio del día en que el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿sí? Y ese día fue un día donde ellos salieron de la esclavitud, donde salieron de la opresión. ¿Sí? Dice la palabra que todos los hombres se iban a trabajar y las mujeres quedaban en sus casas, e incluso habían algunas mujeres que trabajaban en el palacio de Faraón, adentro del palacio. Y quizás esas mujeres cuando trabajaban ahí decían, tocaban algo, tocaban las joyas, decían, Señor, un día esto va a ser mío, Señor, un día esta casa va a ser mía, Señor, o no esta casa, pero estos muebles, estos beneficios que ellos tienen quizás va a ser mío. Y llegó el día en donde hubo un cumplimiento, y el día que Dios saca a su pueblo de Egipto, dice que las mujeres fueron a pedirle, a exigirle a las egipcias y a los egipcios que le dieran, ¿sí? Recursos para llevarse al desierto como una indemnización por los años que sus esposos habían servido a Faraón. Entonces yo sé que aquí hay personas que han estado por años siendo esclavos de Faraón, esclavos de un sistema, esclavos de un jefe que quizás te trata mal, de un jefe que te humilla, de un jefe que no te valora, de un jefe que te quiere controlar, que te hace descuentos innecesarios, o quizás has estado preso de un sistema de préstamos, de deudas, de un sistema económico que te ha hechizado y que hoy no sabes cómo salir. Pero aprovecha este tiempo de Pesaj, este tiempo de Pascua, porque dice que ese día Dios prometió la liberación de su pueblo. Y yo quiero decirle a toda la gente que me está escuchando, hijos de Dios, si vos has sido fiel con tus diezmos y con tus ofrendas, no tenés que temer a la crisis que se viene, porque Dios va a abrir las ventanas de los cielos y te va a derramar de su bendición hasta que sobreabunde, porque Él lo prometió. Y esa bendición que quizás vos todavía no recibís, quizás se acumuló para estos días de crisis. Quizás Dios la retuvo allí para estos días de crisis. Porque ¿saben cuál es el Dios que tenemos nosotros? Aquel Dios que es el dueño de la plata y es el dueño del oro. Y hoy profetizo sobre tu vida
que esas cárceles, ¿sí?, espirituales en donde Mamón te ha metido por años se van a romper en el nombre de Jesús. Profetizo que van a comenzar sobre tu vida los milagros creativos. Te vas a encontrar dinero, ¿sí?, en tus cuentas del banco, en tus cuentas de débito. Te vas a encontrar dinero en la ropa que vas a usar, que te vas a poner. Yo tengo tantos testimonios para comprar, para testificar de la provisión sobrenatural de Dios. Cuando estaba por irme a Israel, en un momento había perdido la clave de mi cuenta de débito y voy al banco y se me ocurre pasar la tarjeta para ver cuánto tenía, y tenía 23.000 pesos en argentino. En esa época era un poquito más de lo que es hoy, así que nadie me había depositado. Lo único que tenía el número de mi cuenta era mi esposo, y le digo, ay, me depositaste plata, y me dice, ajá, con todo lo que te pagué en el viaje no te voy a depositar un peso. Pero no había sido él, ya había sido el Señor que había provisto para mí, ¿sí?, para ese viaje. Y así tengo tantos testimonios de provisión sobrenatural de Dios, dinero que he encontrado en mis bolsillos, dinero que hemos encontrado en la camioneta. Bien, nosotros somos de las personas que se manejan al contado, ¿sí?, y entendemos que si no tenemos dinero para comprar algo es porque no lo necesitamos. Y cuando llega el momento de que sí lo necesitamos y es el tiempo, Dios nos provee para ir y comprarlo de contado. Y enseñamos a nuestra gente a que vivan del contado, a que no sean esclavos de Mamón, a que no sean esclavos de ningún dios falso pagano, sino que sean gente de reino. Y Dios nos ha bendecido, Dios nos ha prosperado, Dios ha prosperado a nuestros hijos. Hemos visto gente que nos honra, ¿sí?, por causa de que ven de que sus ministros también son prósperos, de que sus ministros también son honrados por Dios. Y eso es lo que hoy te quiero impartir sobre tu vida, que salgas de toda hechicería de Mamón, que salgas de todo tipo de deuda, de todo tipo de crédito. ¿Sí? Si vos estás hasta acá hoy y te sentís con miedo, con temor por toda esta crisis que se viene, humíllate delante de Dios, pídele perdón a Dios, y Él va a romper tus ataduras espirituales, tus ataduras financieras, y te va a sacar del lazo de Mamón, te va a arrancar de la plataforma comercial de Babilonia que está por caer. Esa plataforma ya está endeble, esa plataforma en cualquier momento se cae, y viene el establecimiento del nuevo orden mundial, donde va a haber otra política económica. Entonces vos tenés que salirte ahora. Por eso la palabra dice, huyan de Babilonia. El Señor nos lo anunció desde el principio, huyan de Babilonia, porque Él ya sabía lo que estaba por pasar. Y si vos todavía estás preso, ¿sí?, de Babilonia, sos una persona que le ha costado creer, en la verdad de Dios, que le ha costado creer que ese Yahweh que se provee a sí mismo, ¿sí?, en el monte Moriah, donde nosotros decimos que se apareció, donde la Biblia dice, perdón, que se apareció ese cordero, justo cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Ese es el Yahweh Jireh, ¿sí?, el Dios que provee. Pero eso no tiene que ver solamente con recursos, tiene que ver con que Dios se provee a sí mismo para impartirse sobre ti. O sea, si Dios se provee a sí mismo para impartirte su carácter, su corazón, su templanza, su amor, su unción, su poder, su autoridad, y no te va a proveer los recursos, no te va a proveer finanzas. Mira, el pueblo de Israel estuvo ¿cuánto tiempo en el desierto? ¿Sí? Y Dios dice que sus vestidos no envejecieron, su calzado no envejeció, y a medida que iban creciendo los niñitos, iba creciendo el calzado junto con los pies de esos niñitos que salieron. Esos son milagros económicos tremendos, y esos son los tiempos que se vienen para nosotros los hijos de Dios. Por eso hoy te digo, sal de Babilonia, sal de ese yugo espiritual que quiere apagar el sueño de Dios sobre tu vida. Sal de Babilonia, sal de tus cuentas, sal de las deudas, renuncia a los préstamos y comienza a ordenar tus finanzas, y Dios te va a prosperar, Dios va a bendecir tu vida. Vamos a ver los mayores milagros económicos en los años que se vienen sobre la iglesia, porque Dios va a proveer finanzas para financiar el mayor avivamiento que no ha existido nunca en los tiempos y que va a comenzar en estos días. El mayor avivamiento que está escrito en la Biblia, cosas que ojo no vio ni oído yo, que ni siquiera han subido a nuestro corazón, Dios va a comenzar a derramar sobre nosotros. Si dice la palabra que son días del derramamiento del Espíritu Santo, donde los ancianos soñarán sueños, donde los jóvenes profetizarán, pero también dice que los recursos iban a ser soltados. Previo a eso, previo a vivir ese avivamiento, viene una liberación de recursos. Pero ¿sobre quiénes van a venir? Sobre aquellos que tienen su corazón libre de avaricia, libre de mamón, libre de deudas, ¿sí? Que tu corazón no se acostumbra al sistema de este mundo. Saca la vanidad de tu corazón, saca el egoísmo de tu corazón. Si tienes la oportunidad de dar, da. Sé fiel con los principios de Dios, tus diezmos, tus ofrendas, tus finanzas, todo tiene que estar postrado delante de Él. Nada es tuyo.
Nada es nuestro, todo es de Él y Él nos permite disfrutar ciertas cosas. En el nombre de Jesús yo profetizo sobre tu vida que va a venir una provisión sobrenatural de Dios sobre tu vida que va a ser impresionante, que vos vas a decir, Dios, la verdad que me sorprendió porque no esperaba este dinero y me llegó. Van a aparecer milagros financieros en las cuentas bancarias. Dios va a provocar cosas tremendas porque Dios va a avergonzar y va a hacer caer a los sabios de este mundo, pero va a levantar a aquellos que fuimos muchas veces humillados. ¿Saben cuánta gente se me rió en la cara porque no tenía, mi nombre no estaba en los registros comerciales? ¿Cuánta gente se rió de nosotros cuando decíamos que no creíamos en los préstamos? Bueno, esa gente en estos días quizás van a ser avergonzados, pero la iglesia del Señor va a ser puesta en alto. La iglesia del Señor ya no va a ser la que va a ir al faraón a pedirle que le dé cosas. No, si bien nosotros sabemos que viene una indemnización, pero esa indemnización va a venir del cielo y lo que va a hacer faraón va a venir a buscarnos, a pedir nuestro consejo. ¿Cómo nuestra empresa funciona cuando hay tantas empresas en crisis? En el nombre de Jesús yo declaro eso sobre los empresarios que hoy están conectados, que están viendo, no, que esta pandemia no te intimide. Si tus finanzas están puestas en el reino de Dios, Dios te va a proveer lo que necesitas para estos tiempos. En el nombre de Jesús yo lo declaro sobre tu vida. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que tu Espíritu comienza, Señor, a traer vida sobre todos aquellos que me están viendo, Señor. Declaro, Señor, una impartición sobrenatural y rompo, Señor, toda atadura, toda ligadura, Señor, con el Dios Mercurio, con Mamón. Rompo toda atadura, todo hechizo, Señor, de deudas, Señor. Anulo el acta de los decretos, Señor, que les era contrario y los clavo en la cruz del Calvario, Señor. Cancelo toda deuda, cancelo, Señor, toda derecho legal que Satanás tenía para oprimir, para robar, para hurtar, para destruirles. En el nombre de Jesús, arranco sus finanzas de Babilonia, las arrancamos en el nombre de Jesús y despojamos, Señor, a los enemigos. En el nombre de Jesús, hoy declaro que en estos días de Pesaj, que en estos días de Pascua, el poder de la sangre del Cordero se va a manifestar en el nombre de Jesús para traer libertad financiera. No serás más un esclavo de Faraón, porque la sangre de Cristo comienza ahora a establecerse en tu casa, en tus finanzas. Toda finanza es redimida ahora. Si habías cometido fraude, si habías cometido robo, si en tu linaje, en tu iniquidad había robo, había fraude, en el nombre de Jesús, esa iniquidad redimida ahora por el poder de la sangre del Cordero. Y el Padre te quita de toda iniquidad financiera, toda iniquidad de pobreza, de miseria, de avaricia, de codicia, de robo, de hurto, de delincuencia. Ahora es arrancada de tu vida en el nombre de Jesús. La desarraigo, toda iniquidad hechicera que te ligaba a la pitonisa, que te ligaba al Dios Mercurio. Ahora en el nombre de Jesús la rompo en el nombre de Jesús y declaro que el poder del Espíritu Santo se manifiesta sobre ti y hay un rompimiento. Se rompe toda estructura de miedo que te intimida, lo que no te dejaba adorar a Dios con tus ofrendas, con tus diezmos. Ahora se rompe en tu mente en el nombre de Jesús toda estructura satánica, perversa, religiosa que el enemigo quiere traer, Señor, a través de este principado Mamón que quiere traer sobre la iglesia. Ahora se rompe en la mente y en el corazón en el nombre de Jesús. Y toda persona que estaba viviendo crisis financiera, que no había provisión, en el nombre de Jesús, arrepiéntete y sal del Babilonia. Pídele perdón a Dios por no haber creído. Pídele perdón a Dios por tener deudas, por estar atado, ligado a cosas que no vienen del reino. Pídele perdón a Dios y entonces la liberación vendrá sobre tu casa en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que el Pesaj viene. Y ahí cuando, Señor, el enemigo nos venga a buscar, estaremos parados sobre la sangre del Cordero que fue inmolado por nosotros, que nos trajo liberación, que nos trajo el pacto perpetuo. Señor, cada vez que diezmamos, Señor, estamos bajo el pacto del Melquisedec y yo declaro que ese Rey de Justicia hoy se manifiesta sobre nuestras vidas. El Rey de Justicia, el Melquisedec, hoy se manifiesta sobre nosotros para hacer justicia, para darnos, Señor, lo que nos corresponde, para indemnizarnos, Señor, de todas las veces que Babilonia nos robó, que Babilonia no nos permitió edificar grandes templos, que Babilonia no nos permitió levantar grandes, Señor,
infraestructura para la casa del Señor. Vienen los días donde vamos a ser indemnizados en el nombre de Jesús y el poder de Dios se va a manifestar. En el nombre de Jesús declaro que el Melquisedec se manifiesta en nuestras vidas, que Él comienza a pasearse por nuestra casa, por tus finanzas, y en el nombre de Jesús el Rey de Justicia sale a tu encuentro en el nombre de Jesús, y la sangre del Cordero te hace libre de toda atadura, de toda ligadura. Hoy entras en el pacto de vida, en un pacto que tiene que ver con resurrección, que tiene que ver con poder de Dios, que tiene que ver con cumplimientos proféticos. En el nombre de Jesús toda atadura se rompe, toda ligadura se corta, y hay una unción poderosa que fluye sobre ti, una unción que tiene que ver con el poder de la remisión, y tus finanzas son redimidas ahora por el poder de la sangre del Cordero. Hay una libertad que el Padre te trae, hay una libertad financiera, toda opresión se rompe, todo yugo de esclavitud cae en el nombre de Jesús. Había gente que estaba atada a los juegos de azar. En el nombre de Jesús se rompen esos pactos demoníacos y esa persona es libre ahora de eso que lo perseguía. En el nombre de Jesús, y el poder del Espíritu Santo viene sobre ti. Viene sobre ti. Levanta tus manos al cielo en el nombre de Jesús y comienza a interceder, comienza a orar. El Espíritu Santo viene sobre tu vida ahora. Shindará karobo, setere kita roba bahia, huaruba bashereba basere, el ruach hakodesh. Comienza a soplar, comienza a soplar, comienza a soplar de los cuatro vientos. Él sopla, él sopla, él sopla y hace disipar la plaga, hace disipar todo lo que quería destruir tus viñas, lo que quería destruir tus cosechas. Retrocede la oruga, el saltón, el revoltón, las langostas se van fuera en el nombre de Jesús, porque comienza a soplar el viento del Espíritu Santo. El viento recio se desata, así como vino en los días de Pentecostés. Hoy profetizo sobre la iglesia que el viento del Ruach HaKodesh está siendo derramado sobre nosotros, aquí en nuestras casas, aquí en nuestros altares familiares. Se está derramando el viento del Espíritu Santo y hay una invasión de poder, una invasión de unción, de gracia, de poder de Dios que comienza a fluir. Tus lenguas comienzan a ser cambiadas en el nombre de Jesús. El poder del Espíritu Santo comienza a invadir tu vida. Yo siento algo en mi pecho, algo que como que retumba, y es la palabra, es la palabra, es la palabra. El Padre te está recordando la palabra, te está recordando la promesa, te está recordando lo que Él dijo, lo que está escrito. No es lo que dicen los noticieros, no es lo que dice la gente, es lo que el Padre está diciendo acerca de ti. Es lo que está escrito en los libros de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu empresa. Ahora, en el nombre de Jesús, el poder de Dios comienza a impregnarse, porque el Melquisedec se está paseando por tu casa, se está paseando por tu habitación, se está paseando por tu familia. El Hashem, el varón de guerra, va delante de nosotros. Él nos anunció y Él nos dijo, antes de que esto pasara, nos dijo: no teman, no teman, porque yo voy delante nuestro. Sí, Señor, hoy recordamos esa promesa, hoy recordamos esa palabra. Tú nos hablaste antes de que esto ocurriera, Señor, y hoy nos tomamos y nos aferramos a la mano del Hashem, del varón de guerra, de aquel que va delante nuestro, de aquel que nos abre las brechas, de aquel, Señor, que supera y quebranta nuestros miedos, y a nuestros enemigos los pondrá bajo la planta de nuestros pies, porque aún no es el fin, aún no es el fin, y aún, Señor, el anticristo no tiene el poder para manifestarse como está escrito en los últimos días. Aún, Señor, está primero la manifestación de la iglesia. Yo hoy declaro que esa manifestación se inicia hoy, que estos días de la celebración del Pesaj, de la celebración de la Pascua, serán días claves para la iglesia. Un antes y un después, como nunca antes había pasado. En medio de las plagas, en medio de la pandemia, el pueblo de Israel, la iglesia del Señor, saldrá de Egipto, saldremos de Babilonia en todas las áreas. Lo declaro y lo sello con anillo de sellar, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, Señor. Gracias, Jesús, gracias, en el nombre de Jesús. Aleluya.
Aleluya, sentí que poder se manifestó, poder de Dios, Hashem, el Melquisedec. El Melquisedec se está paseando por tu casa, lo podía ver, lo vengo sintiendo desde ayer, lo sentí ayer en el altar, hoy otra vez en el altar, ahora otra vez. Es el Rey de Justicia que está recorriendo nuestras familias. Bendito Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores. Tómate un tiempo, en un rato más, antes de dormir, para orar, para interceder. Hay una presencia acá, una presencia de Dios tremenda. Y le doy gracias a Dios por permitirme compartirlo, impartirlo sobre ustedes. Algo se desató. Se vienen días claves para nosotros, la iglesia del Señor. En el nombre de Jesús, aférrate hoy más que nunca a sus promesas. No creas todo lo que dicen los noticieros, no crean todo lo que dice internet. Cree en lo que Dios escribió antes de la fundación del mundo para nosotros, lo que está escrito acerca de ti. Comienza a recordar tus palabras proféticas, comienza a recordar todo lo que Dios te profetizó en todo este tiempo que le conoces. Comienza a recordarlo y levanta tu oración, levanta tu intercesión, y vas a ver que así te vas a conectar con la intercesión de Jesús, te vas a conectar con la intercesión del Mesías que hace continuamente por vos, y vas a ver cambios, vas a ver liberación, vas a tener paz, esa paz verdadera, y el Señor te va a dar estrategia para salir de tus deudas, para levantar nuevos negocios. Mientras toda la gente piensa en crisis, vos vas a estar pensando en negocios, en proyectos, en prosperar. Eso es lo que Dios va a hacer, porque todavía no es el fin. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Les abrazo, les bendigo y nos vemos la próxima. Todas mis enseñanzas están sujetas a lo que Dios me diga. Dios me diga, enseña esto, enseño eso. Mientras Él no me diga, no voy a enseñar nada. Tengo muchas ganas de enseñar. Me han pedido de enseñar de Babilonia, del nuevo orden mundial, pero me sujeto a lo que Dios habla. Así es que respondo algunas preguntas que tenía rápidamente. Lo prometí ayer, me iba a ir, pero prometí que iba a responder a algunas preguntas. Alguien preguntaba ayer, no sé si hay alguna pregunta por acá, algo decía si los padres estaban pactados. A ver, algo leí. Dice, si pedir perdón por los padres que cometieron pecados financieros. Sí, mi familia lamentablemente cometió muchos pecados financieros, ancestrales, y costó un poco salir, pero pudimos salir de esas iniquidades financieras, en el nombre de Jesús. Ayer alguien me había preguntado por un medicamento para la diabetes que es dañino para otras cosas. Miren, todo este tipo de medicamento para diabetes, para la presión, ¿sí? Para diferentes cosas, yo ayer explicaba que no es llegar y tomarte, no, lo dejo, por una cuestión de fe. Si tu alma no está alineada con Dios, te puedes enfermar, te puedes poner peor. Entonces, por eso primero preocupate de tu alma, sanar tu alma, y después Dios te va a hablar y te va a llevar a dejar esos medicamentos. Es diferente si vos tomás estas pastillas para dormir, estas cosas que son recetas, que son del área de la psiquiatría. A ello te recomendaría, si estás recién empezando con eso, déjalo ya. Aunque el médico te diga, no lo puedes dejar, déjalo ya, y buscar que alguien te ministre, que te ayude, ¿sí? A sanar las heridas de tu alma, y vas a encontrar la libertad. ¿Qué pasa cuando te anestesian? Me preguntaban ayer. Olvídate, Morfeo. Morfeo trabaja con mercurio. ¿Sí? Morfeo, de ahí viene la palabra morfina. ¿Sí? A mí una vez me anestesiaron, yo les contaba cuando me operaron, gracias a Dios, la única operación que tuve, de la vesícula y la apéndice, había una promo, 2x1, no, mentira, pero estuve ahí y me ponían morfina, obviamente me anestesiaron. Cuando volví de la anestesia fue un momento terrible, chicos, pensé que me iba a morir, me quería sacar todos los cables hasta que me enchufaron no sé qué me pusieron, y me dormí otra vez. O sea, imagínate, eso es lo que hacen con uno cuando estás ahí. Y después anduve viendo, visiones, veía, las paredes como que se salían. En un momento vi unos enanos a los pies de mi cama que estaban con una pócima así revolviéndola. O sea, estamos haciendo la pócima. Eso fue en el hospital, y era todas alucinaciones producto de la morfina. Yo no sabía que me ponían morfina. Cuando supe, le dije a la enfermera que no me ponga más, que me bancaba el olor. Y bueno, el otro día me dieron de alta, pero seguí con las alucinaciones hasta que me tuve que administrar liberación. Ya es bastante grosso. Bien, creo que no tengo más preguntas. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima. Un abrazo, que Dios los bendiga.